Iniciamos nuestro trabajo colocando, está llegando Justin Aguirre, colocando segundo trimestre. Luego debajo vamos a escribir problemas misceláneos. Marcos Zapatier también está llegando. De Rodríguez Zapatier. Ya. Problemas misceláneos de movimiento vertical de cuerpos. Está llegando Antonella Segovia también. Sebastián Carrera. Él sí ya estaba. Vertical de cuerpos. Vertical de cuerpos. Bueno, eso lo colocamos debajo. Y luego pues vamos a escribir el primer problema, el texto del primer problema. Desde la terraza de un edificio de 30 metros de altura, un observador ve pasar un cuerpo hacia arriba y 6 segundos más tarde lo ve pasar hacia abajo. Calcular lateral A, altura máxima alcanzada, medida desde el suelo. Literal B, velocidad inicial de lanzamiento del cuerpo. Literal C, tiempo de vuelo del cuerpo. Bueno, ese es el texto, en este caso, del primer problema. Es indispensable que cuando tengamos un problema hay que leer a veces, repetidas veces, el texto, inclusive para hacer una figura, un diagrama, si es que este no lo presenta. En todo caso, vamos a hacer un diagrama interpretativo, un dibujo, para tener la idea de qué se trata, ¿no? Vamos a suponer que tengo yo un edificio, esa es la terraza. Entonces tengo aquí un edificio, el suelo lo trazo en la parte de abajo. Bien, además de eso, pues hay un observador
es una persona que está ubicada en la terraza. Entonces vamos a ubicar ese observador en esta parte, ¿no? Entonces, este observador, ¿qué es lo que está diciéndonos? Que ve pasar un cuerpo hacia arriba, lo ve pasar un cuerpo hacia arriba. Vamos a dibujar que va hacia arriba. Y luego de un tiempo, este lo vuelve a ver, pero ya en dirección hacia abajo. Es decir, que va a tener lo siguiente, lo ve pasar hacia arriba, y luego que llega al punto máximo donde ya no avanza más, lo ve pasar hacia abajo. Y entonces el cuerpo pues llega nuevamente al suelo, ¿no? Llega al suelo. Bueno, esto es lo que nosotros deducimos que está sucediendo. Ahora, ¿qué datos me está proporcionando? Me da la altura del edificio, esta altura, que vamos a ponerle altura inicial, H0. Esta altura me están dando. Y hacia arriba, pues no sabemos, ¿no? Entonces hay una altura, más o menos por aquí, que llega a tener el cuerpo. Esta le vamos a colocar H1. H1 es la altura que está sobre la terraza. Entonces H0 es la altura del edificio y H1 la altura sobre la terraza. De tal manera que si yo considero toda la altura, la suma de las dos, esa sería la altura máxima, que es una de las preguntas del problema, ¿no? Altura máxima. Entonces aquí tengo yo que esta altura es la que estoy indicando, desde el suelo hasta donde llega el cuerpo. En todo caso, pues la idea es siempre dibujar cuando el problema no da ninguna figura, hacer un trazado de lo que está ocurriendo, ¿no? Este que estoy rayando vendría a ser el edificio. Bien, ¿qué datos tengo aquí? Datos. A ver, registramos los datos para ser un poco didáctico, ¿no? La altura del edificio que hemos puesto H0. Eso es un dato. ¿Cuánto vale? Vale 30 metros. ¿Qué otro dato tengo? 6 segundos, eso es tiempo. Pero hay que analizar de dónde a dónde. Dice 6 segundos que emplea el cuerpo en ir hacia arriba y ir hacia abajo. O sea, dio una vuelta. Por lo tanto, podemos decir que este es un dato que hay que escribirlo como 2, tiempo 1, por estar sobre la terraza, ¿no? Lo que está sobre la terraza le ponemos como índice o subíndice 1.
esto sería 6 segundos. 6 segundos. Otro dato que no aparece en el texto, pero que siempre hay que ubicar porque se trata de movimiento donde influye la gravedad. Entonces hay que poner gravedad. ¿Recuerdan el valor? Estamos refrescando. 9,8 es el valor de la gravedad, no lo olviden. Metros sobre segundos cuadrados. Metros sobre segundos cuadrados es la unidad de aceleración. Bien, no hay ningún otro dato que aparece, luego vienen preguntas. Entonces vamos a los cálculos. Escribimos entonces cálculos. Bien, empezamos ubicándonos en sobre la terraza, sobre la terraza, para que usted más o menos se ubique donde estoy haciendo los cálculos, ¿no? Sobre la terraza. Bueno, ya escribí eso. Entonces le pongo 2 puntos y diré, bueno, sobre la terraza yo tengo que 2 tiempo 1 es igual a 6 segundos, según los datos, ¿verdad? Y leyendo el texto, efectivamente, esos 6 segundos son los que emplea el cuerpo en ir sobre la terraza, hacia arriba y luego hacia abajo. Entonces, ¿qué necesito aquí? Saber cuánto es el tiempo que emplea en solamente subir o bajar. En este caso, tiempo 1 sería 6 segundos dividido para 2, despejando, ¿no? Entonces, el tiempo 1 nos va a dar 6 para 2, 3 segundos. ¿Qué significa este tiempo de 3 segundos? A ver, siempre hay que tener un análisis de los valores que se van obteniendo. Estos 3 segundos es el tiempo que emplea el cuerpo en ir sobre la terraza hacia arriba. Y luego, cuando baja, también emplea 3 segundos. O sea, esos 3 segundos son solo el tiempo de ida o el tiempo de bajada. Tengo en cuenta entonces ese tiempo. ¿Para qué? Para los siguientes cálculos. Vamos a pasar a otra pizarra. Si no hay preguntas, para continuar. Entonces, escribimos ahora en el descenso. En el descenso. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo ha llegado a su punto más alto y comienza a bajar. Entonces significa que si va a bajar, la velocidad de partida, en este caso, es 0. La velocidad o rapidez inicial es 0. Porque llegó a su punto más alto, la velocidad se hizo 0, ¿no? Y ahí bajó. En este caso, podemos calcular la altura 1, que es la altura que está medida desde la terraza hacia arriba. Entonces, ahí en este caso, la fórmula que debemos recordar es 1/2 gravedad por el tiempo, en este caso 1 al cuadrado. Si reemplazamos, tendríamos H1 igual a 1/2 por la gravedad 9,8 metros sobre segundos
cuadrados por el tiempo 1, que acabamos de calcularlo, era 3 segundos elevado al cuadrado, como dice la fórmula. Si sigo con los cálculos, sería 1/2 por, nuevamente, 9,8 metros sobre segundos cuadrados por 3 al cuadrado, se hace 9 segundos cuadrados. Entonces se eliminan los segundos cuadrados. Lini Duche, ¿qué pasó con Duche? Se le fue la internet. Bueno, seguimos. Hacemos los cálculos utilizando pues, la calculadora, pues, y ahí tiene el valor de 44,1 metros. Esta sería la altura que, en este caso, de acuerdo a la figura, estaría sobre la terraza. Bien, ahora en el literal A del problema, en el literal A, nos piden es altura máxima. Eso nos piden. Altura máxima. Y de acuerdo a lo que hemos analizado, esta sale de sumar la altura del edificio, H0, más la altura que está sobre la terraza, que es H1. Eso de acuerdo a la figura y al análisis que hemos hecho. Entonces, la altura máxima, que está medida desde el suelo, sería la altura del edificio, 30 metros, más la altura que está sobre la terraza, que acabamos de encontrar, altura 1, 44,1 metros. Por lo tanto, la altura máxima sumando esos dos valores tendríamos 74,1 metros. Esta sería la respuesta al literal A, ¿verdad? Esta sería la respuesta. Bien, en el literal B nos piden la velocidad inicial de lanzamiento del cuerpo, o sea, desde el suelo, ¿no? Entonces aquí recurrimos a la fórmula de altura máxima que trabaja con la velocidad o rapidez inicial. Ustedes deben recordar que la altura máxima podía haber sido calculada cuando se tiene la velocidad inicial, ¿no? Velocidad inicial al cuadrado sobre 2 gravedad. Es la fórmula, ¿no? De altura máxima. Pero aquí ya la altura máxima no la voy a calcular porque ya la tengo. Lo que pido es la velocidad inicial del lanzamiento. Entonces hay que despejar. Entonces al despejar, velocidad inicial al cuadrado, ya este procedimiento es matemático, ¿no? Hay que multiplicar 2 gravedad por, multiplicamos por la altura máxima. Bien, entonces, si reemplazamos, tendríamos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 por
9,8 es el valor de la gravedad, ¿verdad? 9,8 metros sobre segundos cuadrados por la altura máxima que fue calculada en 74,1 metros. Bueno, hay que hacer esas operaciones. Continuamos en otra pizarra. Y diríamos velocidad inicial al cuadrado es igual a 1452,36 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Eso me sale al operar las cantidades anteriores, ¿no? Bien, pero hay que calcular es la velocidad inicial, no esta al cuadrado. Entonces hay que extraer la raíz cuadrada de toda esa cantidad, 1452,36 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Al extraer la raíz cuadrada de eso, pues ya tengo la respuesta de 38,11 aproximadamente metros sobre segundo. Esta respuesta está redondeada, ¿no? En forma aproximada. Entonces ya tengo la rapidez o velocidad inicial que llamamos, ¿no? Esta sería la respuesta al literal B. Nos faltaría el literal C. En el literal C nos piden el tiempo de vuelo. Recordamos la fórmula de tiempo de vuelo. Los que no recuerdan, pues aquí la tiene. Tiempo de vuelo es 2 tiempo de ascensos. O también puede ser 2 tiempos de descenso, porque el tiempo de ascenso y de descenso son iguales. Entonces, el tiempo de vuelo es igual a 2 por el tiempo de ascenso, que significa dividir la velocidad inicial para la gravedad. Entonces se reemplaza tiempo de vuelo o tiempo que el cuerpo estuvo en el aire, es lo mismo. 2 por la velocidad inicial que salió 38,11 metros sobre segundos dividido para 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces se elimina el metro y se elimina un segundo, quedándome segundo, que es la unidad de tiempo. Entonces, tiempo de vuelo, al hacer las operaciones, me da 7,78 segundos. Este vendría a ser
la respuesta al literal C. Si analizamos ese valor de tiempo de vuelo, pues es superior al tiempo que observó el que estaba en la terraza. Antes era 6 segundos, aquí está 7,78 segundos. Tiene que ser mayor porque ahora estoy midiendo el tiempo desde el suelo, no desde la terraza. Entonces eso está correcto. Que hubiera salido un tiempo menor, pues entonces eso es en su supuesto caso que hubiera salido menor, pues era motivo de revisión de cálculo, porque no puede ser el tiempo de vuelo desde el suelo algo menor que del que observó la persona que estuvo en la terraza, que fueron 6 segundos. Todo tiene su lógica, ¿verdad? Todo tiene su aplicación. Vamos entonces, si no hay pregunta, al siguiente problema. Colocamos problema 2. Desde la terraza de un edificio de 25 metros de altura, se lanza hacia arriba un cuerpo que termina en el suelo a los 5,6 segundos. Calcular literal A, la rapidez y la velocidad inicial de lanzamiento. Literal B, altura sobre la terraza y la altura máxima alcanzada desde el suelo. Literal C, la rapidez, la velocidad con la que llega al suelo. Literal D, desplazamiento del cuerpo y variación de la velocidad. Bueno, un poco extenso, pero nos ayuda a recordar algunas fórmulas. También no viene con figura, puede usted hacer una figura. Entonces, intentamos hacer una figura de la siguiente manera. Vamos a poner por aquí el edificio. Bueno, tengo aquí, como en el caso anterior, el perfil del edificio. Está el suelo.
Y también pues hay una persona que lanza un cuerpo hacia arriba. Vamos a suponer que esa es la persona. Entonces hay un cuerpo que es lanzado hacia arriba. Desde aquí. Entonces va a ser lanzado hacia arriba desde ahí. Este cuerpo va a ir un poco hacia arriba y va a desmayar su velocidad y luego va a retornar hacia el suelo. Entonces va a caer, ese cuerpo va a caer. Y tendríamos más o menos esta figura. Bien. Lo que nos están diciendo es que aquí hay una altura a ver si lo grafico mejor. Esta es la altura del edificio, por aquí estaría la altura que llega el cuerpo y entonces yo tendría aquí una altura y acá otra altura. Bien, termino poniéndole detalles. Este sería la altura 1 y este sería la altura 0, ¿no? Y la parte de la suma de las dos alturas esta sería la altura máxima, ¿no? Lo que habíamos colocado en el ejercicio anterior también. Entonces nos sirvió mucho el ejercicio anterior porque ya teníamos la idea de cómo es la gráfica. Esta es la altura máxima. Entonces tenemos este edificio que estoy rayando. Este es el edificio. Sobre la terraza pues hay alguien que lanza un cuerpo hacia arriba. Entonces esta velocidad inicial no sabemos, ¿no? Con qué velocidad le lanza hacia arriba. Tampoco sabemos con qué velocidad llega al suelo. Esta sería la velocidad final. Bien, esos serían los únicos detalles diferentes al ejercicio anterior. Veamos los datos. Escribimos datos. Tengo H0, o sea, la altura del edificio. Esto es 25 metros. ¿Qué más tengo? Tiempo. Aquí nos están dando el tiempo de vuelo. O sea, el tiempo que estuvo en el aire, el cuerpo. Desde que fue lanzado hasta que llega al suelo, 5,6 segundos.
5,6 segundos es el tiempo de vuelo que me están dando. Y la gravedad, pues, que va a influir en el caso de movimiento de cuerpo, recuerde siempre el valor incluir en los datos. 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Bien, empezamos con los cálculos entonces, escribiendo cálculos. Bien, entonces, hay una diferencia de alturas. O sea, podríamos decir diferencia de alturas. ¿Por qué pongo esta palabra, diferencia de altura? Hay que siempre decir el por qué. A un físico no se le ocurre hacer nada imprevisto, siempre tiene que estar planificado. O sea, tiene que haber una causa. Mire que el observador está en la terraza y el cuerpo ¿a dónde llega? Al suelo. Entonces hay una diferencia de altura. No es lo mismo lanzar un cuerpo desde el suelo y que llegue al suelo. O sea, se entiende que parte de un plano y llega al mismo plano. En este caso, no, porque el observador o la persona que lanza el cuerpo hacia arriba está en la terraza, está a una altura distinta de lanzamiento al donde el cuerpo llega. Entonces hay una diferencia de altura. Eso se lo puede representar con un símbolo. Diferencia, se pone siempre un triángulo y luego la letra H. Ahí se lee diferencia de altura. En matemática también se lee como incremento de altura. Pero nosotros en física le decimos diferencia de altura. Eso significa altura final menos altura inicial. Siempre es algo final menos algo inicial. Una diferencia de altura. En este caso, veamos, la altura final es 0, porque llega al suelo, ¿verdad? Está medida desde el suelo, menos la altura inicial, que es 25 metros. Entonces, la diferencia de alturas sería menos 25 metros. A ver, ¿cómo se interpreta este signo menos? Menos 25 metros significa que donde está la persona que lanzó el cuerpo, hacia arriba son valores positivos y hacia abajo son valores negativos. Es como en el plano cartesiano, ¿no? En el eje Y, los valores que están para arriba, positivos, y los que están para abajo, negativos. Significa que desde donde está la persona, el cuerpo bajó 25 metros, bajó desde donde está la persona, bajó 25 metros, que es la altura del edificio, hacia abajo. Eso significa tener una diferencia de menos 25, significa que el cuerpo no llegó a su nivel, sino que bajó 25 metros más hacia el sur, digamos así, no más hacia abajo. Bien, vamos a seguir con los cálculos. Consideramos ahora esta diferencia de altura para los siguientes cálculos. Entonces aquí vamos a colocar
ascenso y descenso. Porque el cuerpo hace eso. Primero sube y después baja. Entonces vamos a ir escribiendo lo que significa esto. Ascenso y descenso. Entonces, si consideramos la diferencia de alturas, primero subió y entonces diríamos velocidad inicial por tiempo. La velocidad inicial fue hacia arriba, positiva por tiempo, menos, aquí en este caso, un medio de gravedad por tiempo cuadrado, porque el movimiento es desacelerado, ¿no? Cuando sube. Si reemplazo, yo tendría entonces menos 25 metros, que es la diferencia de alturas, igual a la velocidad inicial, que es la pregunta, no tengo, por este tiempo, en este caso es el tiempo de vuelo. Voy a colocar la letra V para que sepa que es el tiempo de vuelo. Entonces aquí sería por el tiempo de vuelo 5,6 segundos. 5,6 segundos. Menos un medio por la gravedad 9,8 metros sobre segundos cuadrados y por el tiempo de vuelo, otra vez 5,6 segundos elevado al cuadrado. Se siguen las operaciones. Entonces aquí sería menos 25 metros igual, aquí podemos decir 5,6 segundos por la velocidad inicial. Lo único que invertí aquí es lo mismo, ¿no? Menos, haciendo todas las operaciones ahí, sale 153,664 metros. Porque el segundo cuadrado se elimina, ¿verdad? Con el segundo cuadrado que sale de elevar al cuadrado el 5,6. Se hacen las operaciones. Aquí sería menos 25 metros más 153,664 metros igual a 5,6 segundos por la velocidad inicial. Entonces aquí quedaría 128,664
metros igual a lo mismo, ¿no? 5,6 segundos por la velocidad inicial. En esa forma, pues yo puedo ya despejar velocidad inicial, que es la interrogante, y tengo que dividir 128,664 metros para 5,6 segundos. Eso nos da como resultado 22,98 98, o sea, casi ya no, 23, ¿no? Metros sobre segundo. Esta vendría a ser la rapidez. Es la rapidez inicial. Entonces, esta parte de aquí es rapidez. O sea, cuando no es vector, decimos rapidez, ¿no? Ahora, también me pide la velocidad, eso es vectorialmente. Entonces, vectorialmente, esa respuesta que estaba como rapidez la convertimos en vector. Y decimos B sub 0 con una flechita arriba es igual, ponemos el mismo valor, 22,98, pero como es hacia arriba, va J y un vector, es un vector unitario, ¿no? Recuerden vectores unitarios. Metros sobre segundo. Esta sería la misma respuesta, pero en forma vectorial. Compare rapidez con velocidad inicial. Son los mismos valores, solo que en el 1 está solo la cantidad numérica, o sea, el módulo, la medida, y en el otro incluimos vector unitario. Entonces, y lo expresamos con unas flechitas en la parte superior, indicando que son vectores. Esta es ya una respuesta. Entonces, aquí es velocidad. Le escribo para que usted nunca se olvide de esto. No es lo mismo decir velocidad que decir rapidez. A veces utilizamos estos términos indistintamente, pero cuando nos dan las dos cosas, velocidad y rapidez, hay que diferenciarlo. El uno es escalar y el otro es vectorial. Pero en el diálogo o convivencia diaria se confunden esos dos términos. Velocidad y rapidez se lo consideran como sinónimos en el dialecto normal. Pero en física, cuando se utilizan los dos términos, el uno es escalar y el otro es vectorial. Eso es el literal, en este caso,
A que hemos resuelto, ¿no? Literal A. Veamos ahora el literal B. Pasamos a otra pizarra. Literal B. Nos piden la altura de la terraza y la altura máxima alcanzada desde el suelo. Entonces vamos a calcular la altura sobre la terraza. Y escribimos en el ascenso. En el ascenso. Entonces yo tengo que utilizar H1, que es lo que habíamos puesto sobre la terraza, es igual a la velocidad inicial al cuadrado, en este caso llamamos rapidez, sobre 2 gravedades. Bueno, en el ascenso, si hablamos el punto máximo, la velocidad final es 0, ¿no? Solo en el ascenso, no hablo del descenso. La inicial es la que lanza hacia arriba y la final es donde llega a tener la altura máxima. Entonces, velocidad final es 0 en ese caso. Por eso es que aquí no interviene la velocidad final. Porque esa velocidad final es 0. Entonces, aquí tendríamos 22,98 metros sobre segundos. Esa es la rapidez inicial elevada al cuadrado, dividido para 2 por 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces la altura 1, si resuelve todo eso, tendría 528,08 metros cuadrados sobre segundos cuadrados sobre 19,6 metros sobre segundos cuadrados. Se eliminan segundos cuadrados y 1 metro. Por lo que la altura 1, o sea, la altura sobre la terraza, es de 26,94 metros. Esta es la altura sobre la terraza, que es una parte de la pregunta. Y la altura máxima, que ya lo vimos en el ejercicio anterior, para este caso en particular, según la figura, es la altura del edificio más la altura sobre la terraza. Lo que significa que, 25 metros, que es la altura del edificio, más los 26,94 metros, que es la altura que consideramos subió el cuerpo sobre la terraza. Entonces la altura máxima va a ser igual a 51,94 metros. Exactamente. Entonces, esta vendría a ser la altura máxima y la otra es
la altura sobre la terraza. Esta es una respuesta. Y esta es otra respuesta. Porque el literal B nos piden dos cosas, ¿no? Si usted lee la pregunta, son dos cosas que nos preguntan en el literal B. Bueno, se terminó el tiempo. Nos faltan todavía dos literales. Lo dejamos para la clase siguiente. Si no hay preguntas, dejamos por ahí para continuar la próxima clase.